Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo López, yo soy estudiante del programa de música de la UNAD y esta es una exposición del material web realizado con respecto al tema Hacia un arte sonoro, el cual se divide en tres grandes ramas, el cual fue el arte de los ruidos, uno de los grandes representantes del desarrollo de este tema, que es John Cage, y un artículo sobre la música aleatoria. Voy a empezar con este, que es el arte de los ruidos, el cual fue realizado por Luigi Rousseau. Él fue un artista italiano de principios del siglo XX que empezó a experimentar, o sea, empezó a salirse de ese molde tradicional de toda la parte de las reglas compositivas tradicionales, es decir, sonidos, o sea, completamente temperados, con instrumentación orquestal que ya se había trabajado durante el periodo clásico, el periodo romántico, bueno, en fin. Y empezó a jugar un papel importante el rol de todo lo que eran los sonidos presentes en los ambientes generales, es decir, desde el ruido de los trenes, pasando por los diferentes ruidos ambientales, o sea, en ciudades y así. Y él básicamente hacía implícito el hecho de que el ruido, ¿sí? Que no necesariamente era eso, sino que simplemente era una forma en la cual el sonido se presentaba una gran variedad y una gran riqueza al tener ese aspecto aleatorio. Entonces, de hecho, acá coloqué un fragmento del tratado que hizo, que se llama pues el Manifiesto Futurista, en el cual él expresa en diferentes factores, cataloga como los diferentes tipos de ruidos que pueden ser usados para las diferentes, no sé, como las diferentes composiciones. Entonces, y de hecho él crea como, o sea, él experimentó con diferentes instrumentos, no propiamente musicales, sino instrumentos acústicos, en los cuales él empezaba a experimentar con las diferentes sonoridades presentes en esta tabla. Entonces, cosas como estruendos, truenos, explosiones, silbidos, susurros, estridencias, cosas que se caían sobre metales, voces de hombres, de animales, en fin. Tal como dice la imagen, los movimientos rítmicos de un ruido son infinitos. Entonces él básicamente creía que la variedad y la riqueza presente en el ruido era mucho más amplia y podía ser usada de una mejor forma que la parte convencional, es decir, que la parte temperada en la parte de composición clásica. Aquí dejo un ejemplo de un material que vi muy ágil, dura menos de 1 minuto y medio, en el cual pues se expresa un poco mejor esto. Voy a poner un fragmento muy rápido, en el cual solo con la primera frase ya se nos deja claro qué es lo que dice este representante. Aquí es donde les digo ese factor. Por ejemplo, disfrutamos mucho combinando idealmente los ruidos del tren, de motores de explosión, de carrozas. O sea, como que él empieza a experimentar con toda la parte, o sea, con los sonidos presentes en los diferentes ambientes. Ahora, uno de los referentes más sonados es John Cage, el cual fue un compositor, un teórico musical, instrumentista, el cual estadounidense, el cual fue como una de las figuras más representativas de esta vanguardia presente en el siglo XX, en el cual también coloqué un material disponible en el cual se presenta como todo lo que él realizó de una manera un poquito más acotada, pero principalmente me voy a centrar en una obra que es muy popular y que es muy ejemplificada, que es 433. De ella tengo una anécdota. Yo anteriormente ya había estudiado un programa de música, más puntualmente en la Academia Luisa Calvo, y había un profe que me dio a conocer esta obra. Me pareció muy interesante, de hecho me reí mucho porque era como ese absurdo de cómo una persona, digamos, o sea, compone algo que no suena.
¿sí? Muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza como músicos con respecto al qué nota pongo acá, qué arreglo es el más idóneo en este fragmento, en esta progresión. Y en cambio, por ejemplo, esta obra 4:33 son 4 minutos 33 segundos de silencio. Entonces ahí, o sea, juega un papel determinante esta figura para este movimiento, que pues en este caso es la música aleatoria. Yo aquí coloqué una frase, esta es algo que fui haciendo como de reflexión, y es que todo esto se condensa en hacer música sin hacer música. O sea, no hay unos patrones definidos, o sea, todo es de una manera muy, o sea, hay mucha exploración y se van mucho a lo que es como la parte más, no sé, yo lo diría como la parte más científica del sonido, no tanto como desde la parte musical, sino el aspecto técnico y físico del sonido. En este caso, por ejemplo, esta terminología de la música, las músicas aleatorias empieza a resonar desde los años 50 para definir el factor aleatorio o de azar presente en el método compositivo. Lo que era un desafío directo a los métodos clásicos y convencionales, lo que estaba hablando con respecto a que, por ejemplo, nosotros ya teníamos desde los siglos pasados, en las diferentes épocas, veníamos de una evolución en la cual ya teníamos un sistema definido para poder escribir la música, las alturas, las figuras rítmicas, las diferentes familias de instrumentos, y en cambio aquí se rompe todo eso para literal hacer, o sea, con cosas completamente aleatorias, ya ni siquiera con instrumentos musicales, sino con ruidos de golpes en diferentes elementos que se empiezan a hacer estas obras. Y dejo dos materiales audiovisuales, uno que explica como este tipo de músicas aleatorias en diferentes, o sea, desde la parte compositiva, cómo se utilizan en esa parte compositiva, dura aproximadamente 10 minutos, y dejo también nuevamente un ejemplo de John Cage, en este caso esta obra que se llama Music of Change, una parte, porque realmente es bastante larga, pero entonces básicamente aterrizo que es una obra compuesta al catalogar diferentes aspectos musicales y sonidos, es decir, él colocaba en una tabla, no sé, como los aspectos o los patrones rítmicos, colocaba, no sé, alturas diferentes de notas, en fin, o sea, cosas así, y luego lo que hacía era escribirlos en una partitura y los combinaba aleatoriamente al lanzar una moneda. Entonces, toda la obra fue compuesta de esa forma y pues el resultado es bastante interesante. Entonces, dejo como un fragmento, dura aproximadamente de 6 a 8 minutos. Dejo acá también el enlace a la bibliografía de las diferentes imágenes usadas, como en la página principal, los videos, el material de consulta, aquí está también el tratado del arte de los ruidos, y en la página principal cosas como por ejemplo los implementos que les decía que había utilizado eh, este que había utilizado Luigi Rousseau, que eran o sea, no son instrumentos musicales, sino son implementos que realizan diferentes sonidos. Muchas gracias.